Señores, muy buenas noches. Este es nuestro primer programa del 2026. Qué alegría poder estar un año nuevo con ustedes y sobre todo, como siempre, desear que nuestras esperanzas se conviertan en realidad y que nuestra voluntad dé los frutos necesarios para tener una vida en paz, que es lo más importante. Así que este 2026 es el año del cambio para todos. Vamos a tratar de mejorar y de hacer las cosas mucho mejor para ti y para tu entorno y para tu país. Así que yo pienso que para iniciar este 2026 sería bueno hacer un foro y ver cómo va a estar la economía, la política y la sociedad en este año. Pero antes, este preámbulo. El 2026 se perfila como un año decisivo para la agenda estructural del gobierno dominicano. Tras la pandemia, el rebote económico y el periodo de estabilización que marcó 2024-25, comienzan a agotarse los márgenes de maniobra sin reformas profundas. El país llega al 2026 con el crecimiento moderado, la deuda pública aumentando gradualmente como proporción del PIB, servicios esenciales bajo presión y una demanda social creciente por seguridad, movilidad, electricidad, agua, educación técnica y control de precios. Esto convierte este año en una prueba de sostenibilidad del modelo económico vigente. Por eso la pregunta, ¿cómo nos irá en 2026? Bueno, el año pasado, 2025, hicimos un foro de cómo nos fue en ese año. Y ahora, ya en 2026, nos cuesta ahora saber qué nos espera en este año nuevo. Si vamos a estar preparados, si vamos a tener una economía sana, cuál va a ser la situación política en el país en sentido general, qué nos puede esperar. Tenemos a Henry Gebrar, economista, a César Dargan, vicepresidente del CONEP, y a Rosario Espinal, politóloga y socióloga. ¡Feliz año, jóvenes! Espero que lo hayan pasado bien y tengan bríos para comenzar nuevamente el 2026. Dargan, ¿qué nos espera como país? Bueno, feliz año a ti, Nuria, a todos, y que este año traiga muchas cosas buenas. Definitivamente yo iniciaría por el contexto externo que podría afectar nuestro país este año. ¿Qué ocurrirá con las políticas del presidente Donald Trump en los Estados Unidos? No solamente en lo comercial, sino los aspectos migratorios, los aspectos de seguridad y más allá de lo bilateral, porque inclusive algunas de las medidas que se imponen a otros países también tienen un impacto directo en la República Dominicana. En segundo lugar, Haití. Este es un año crucial para ver cuál es el rumbo que podría seguir en el camino a la estabilización, ya con una presencia de una misión internacional. Y en tercer lugar, nuestra región, que está bastante convulsa. Estamos cerrando un año con confrontaciones importantes en la región que podrían tener un impacto en el país. Al margen de eso, las proyecciones también deberían ser para una recuperación de nuestra economía, que ojalá se acerque a los niveles que hemos venido creciendo en los últimos 30 años y que podamos también avanzar en una serie de reformas estructurales pendientes y que no fueron posibles en el año 2025. Bueno, Henry, Dargan habla muchas cosas interesantes, pero una que dice que esperan una aceleración de la economía. Pero ¿cómo se va a esperar lo mismo? O sea, ¿cómo se va a esperar eso haciendo lo mismo? No, es que precisamente, primero, feliz año, Feliz año. a todos, y todavía es muy temprano para pensar cosas negativas. Entonces, Ay, sí, ¿verdad? sí. Entonces, no, y más cuando realmente, mira, creo que este año 2026 empieza por lo menos en la parte local con elementos un poquito mejores que cuando abrió el año 2025, que abrimos el año 2025 en momento de desaceleración clara. Creo que ahora estamos abriendo el 2026 con posibilidades de reaceleración. Primero porque es mucho más fácil crecer cuando tú te comparas con un año que fue relativamente mediocre en términos de crecimiento como el año pasado. Eso ayuda a crecer, porque tú te vas a comparar Pero con un Henry, año un poquito débil. haciendo lo mismo, ¿por qué vamos a tener mejor resultado ahora en el 2026? No, porque tú tienes un elemento que es importante, que se llama tasa de interés. Ah. O sea que uno de los problemas que marcó mucho el año pasado
y efectivamente que afectó mucho el sector de la construcción principalmente, fue el tema de la tasa de interés. Las tasas de interés en el pasado mes de diciembre han estado bajando. Hay espacio para que bajen un poquito más si sigue la baja la tasa de interés en Estados Unidos. ¿Cómo influencia en la economía? O más dinero para todo el mundo, empezando por lo más sensible. Mire, los que más sufren por la tasa de interés, además de las empresas que les afecta, del gobierno que les afecta, son los hogares de clase media, porque la gente que tiene un préstamo de una casa, de un motor, de un vehículo, si baja la tasa de interés, la cuota mensual baja y hay más propensión. Entonces, que baje eso, pero que tampoco sube la canasta familiar. No, y eso es un tema que va a ser importante. ¿Qué va a pasar con los precios del petróleo que se supone que van a bajar? A ver si eso permite bajar los combustibles. Y algo en la parte externa que me parece fundamental. Hay elecciones en los Estados Unidos en noviembre, las elecciones de medio plazo. Y esas elecciones van a tener un impacto sobre la economía y probablemente la misma economía puede tener un impacto sobre los resultados de Estados Unidos. Eso hace un momento muy importante para la República Dominicana. Por incertidumbre, quisiera ser positiva, pero no puedo, y sobre todo con un gobierno como el de Trump, no puedo. Entonces, Rosario, feliz año también para ti. ¿Cómo vamos a hacer si lo que como es afuera es adentro? Y estamos viendo que dependemos mucho de lo que es afuera para que nos vaya bien. ¿Cómo nos irá el 2026, Rosario? Bueno, yo hay momentos en que me pongo los lentes del optimismo. Feliz año. Feliz año. Para ustedes, para todos los televidentes de este programa. Entonces, dentro de esos lentes, digamos, del optimismo, pues yo quiero ver las cosas positivas, pero después me pongo los de, la realidad está complicada. Del lado optimista se referían a la tasa de interés. Si en Estados Unidos sigue bajando la tasa de interés, eso facilita que aquí siga bajando. Y tasa de interés menor, pues hace posible mayor consumo. Eso es cierto, pero no está claro si eso va a suceder. Mencionaba Henry las elecciones de medio término en Estados Unidos. Bueno, quizás eso ayuda a que el gobierno sea más cauto en términos de sus políticas y que haya más estabilidad. Eso sería positivo para la República Dominicana. Ahora bien, nosotros comenzamos un año con mucha incertidumbre mundial porque vivimos en un periodo que algunos llaman de neoimperialismo, donde están las grandes potencias tratando de, compitiendo para ver quién va a tener la hegemonía en el siglo XXI. Todavía el siglo XXI es joven, 2026. Entonces está esta lucha entre las grandes potencias, digamos, del mundo para ver quién de ellas es quien tiene esa hegemonía o si hay una gran disputa entre dos de ellas o qué va a pasar. No lo sabemos. Y el mundo está en una incertidumbre por eso. Nuestra región está en una incertidumbre por eso también. Entonces, todo eso va a tener un impacto en precio de petróleo, en tu aliado. ¿Puedes tú tener una política exterior abierta o vas a tener que enfilarte solamente con alguna potencia? Todo eso impacta. Yo pienso también, Rosario, que tiene que venir definiciones de otros gobiernos que también nos afectan, definiciones políticas. Debemos saber qué va a pasar, por ejemplo, con Venezuela. Vamos a ver qué va a pasar con otros países, como el de Nicaragua, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con la inmigración de Trump? O sea, muchas cosas que tenemos que tomar en consideración. Darian, vamos a ver, hablan de que hemos logrado el año pasado cierta seguridad social, pero cuando hay déficit eléctrico, porque el pacto se firmó hace unos 3 años, pero no ha habido forma como que se refleje en la factura y en las condiciones eléctricas del país. Tenemos todavía pendiente el pacto de agua, cuando un 40 y pico de personas todavía tienen tomas ilegales y hay deficiencias del sistema. Tenemos problemas en el tránsito, en la movilidad, cada vez es más caótico, aumentan las muertes por el tránsito. Todo eso, ¿cómo nos hace ver con los lentes positivos de Rosario una acción social en el 2026 de esperanzas? Mira,
Yo creo y de verdad abruma a veces escuchar los riesgos y los retos que tenemos por delante y nos cargan de pesimismo, pero yo quiero rescatar el optimismo, yo quiero rescatar de que hay muchas oportunidades que trae consigo este año 2026. En gran parte muchas de estas cosas son parte de una agenda legislativa que ha estado rezagada, pendiente en el tiempo y que no es un tema de premura, porque hemos visto algunos proyectos que lo declaran de urgencia, lo aprueban en 2 días y no necesariamente salen piezas legislativas que son las que requiere la sociedad actual. Que son funcionales, no pero son es funcionales. un momento en el cual el Congreso debe abrirse, debe escuchar, debe articular y debe legislar en muchos de estos temas pendientes. Igual cuando hablamos de esta incertidumbre, nosotros hemos viviendo crisis constantes, permanentes y coincidentes desde el COVID, y no es una sola gran crisis que está afectando al mundo, son muchas crisis al mismo tiempo y por eso la gestión integral de los riesgos este año tendrá un valor adicional. Yo creo que hay temas como el eléctrico que ya no pueden esperar más, el efecto que tiene en las finanzas públicas y en consecuencia en las restricciones de gasto que tiene el gobierno es un tema al cual hay que ponerle atención. Definitivamente el tema de la deuda y cómo el gobierno puede tener recursos adicionales y consolidar y establecer una política mucho más clara. Y para eso, por eso insisto con el optimismo, yo creo que como cerramos hace algunas semanas, este es un país donde hay confianza, donde hay estabilidad y podemos seguir trabajando juntos. Y es importante que siga así. Vamos a ver un poco el aspecto de cómo nos va a afectar la deuda externa que va creciendo enormemente y que pareciera que si no hay un pacto fiscal y una reforma fiscal vamos a tener que buscar muchos más préstamos en el exterior para poder construir, para poder seguir hacia adelante y para tener más gastos de gobierno, que también tenemos que hablar un poco eso de Henry. Si queremos tener una economía sana, tenemos que lograr que haya un gasto más realmente visto con criterios de tacañería. ¿Cuál es tu opinión sobre esa situación? Sí, porque parece contradictorio que del lado del gasto tenemos que a la vez, y yo creo que hay cierto nivel de consenso sobre eso, hay ciertos gastos que tenemos que incrementar. El gasto en salud tiene que ser mayor. El gasto de capital, esas inversiones que se hacen desde el Estado, tienen que crecer. Ahora, al mismo tiempo, pero al revés, hay una serie de gastos que tienen que mejorar o disminuir. Sabemos que hay mucho espacio en lo que es el andamiaje del Estado para eficientizar, ir eliminando probablemente agencias que se duplican y esto, pero realmente las dos partidas más importantes del gasto, una es lo que está mencionando César, que es el tema del sector eléctrico. Más de 100.000 millones de pesos se metieron el año pasado para cubrir las pérdidas y el pago de los intereses. Y es ahí donde está el problema de la deuda. No es tanto lo que se llama el stock de deuda, la cantidad de deuda que tenemos como porcentaje del PIB. El problema es el pago de los intereses. Bueno, ese es el problema. A partir del 1 de enero de este año, hay que buscar diariamente 1.000 millones de pesos para pagar los intereses de la deuda. Hoy, ¿cómo puedo ser positiva con eso, Rosario? ¿1.000 cuánto? 1.000 millones de pesos. Yo ni sé contar bien hasta ahí. ¿Todos los días? Todos los días, a partir del 1 de enero, el Día de los Reyes, el Día de la Altagracia, cualquier día, 1.000 millones de pesos, 366.000 millones de pesos es lo que hay en el presupuesto y supera el tema de la educación y entonces, por primera vez. Se vislumbra mayores préstamos para el 2026 y vamos a aumentar esa deuda y ese pago, ¿verdad? Se vislumbra más deuda, más préstamos, Henry. Claro, porque tú tienes un déficit, el déficit lo tienes que financiar que pagar con deuda. las De ahí la obligación de que si tú no logras crecer lo suficiente, entonces esta problemática de la deuda crece. De ahí que en algún momento tenemos que aprovechar este año 2026, la buena disposición de la tranquilidad social para discutir las reformas. Si no lo hacemos ahora, habrá de esperar el 2028 y eso va a ser muchísimo más difícil. Rosario, ¿qué tiene que hacer el presidente Luis Abinader en este 2026 para evitar desgaste como figura presidencial? Bueno, yo lo que diría es lo siguiente. El gobierno debería tener como lema acción, 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 eficiencia, eficiencia, eficiencia. Si el gobierno asumiera eso de verdad, aún con el déficit, aún sin una reforma fiscal, que es simplemente ir a buscar más impuestos, donde la gente que ya paga impuestos, y yo por eso estoy en contra de eso,
Pero aún sin que lo hagan eso y con todo la deuda externa que hay, yo pienso que si el gobierno se enfoca en eso, en actuar con eficiencia en todos los niveles, el PRM controla todos los niveles de gobierno en este país, absolutamente todos, desde los municipios pequeños hasta el presidente de la República que encabeza el gobierno nacional. Entonces yo pienso que en eso es que el PRM se tiene que enfocar y eso es lo que va a hacer que su gobierno sea mejor, que no se desgaste, etcétera. Pero aparte de eso, aparte de desgaste y demás, es lo que realmente le permitiría a la sociedad dominicana encaminarse en la solución de los tantos problemas que tiene, que no vamos a enumerar aquí, pero en todas las áreas hay serios problemas, en todas las áreas de servicios públicos. Entonces yo pienso que esa es la filosofía y la estrategia que el gobierno debería asumir, es de actuar, de acción y a la vez de mucha eficiencia en todas las instituciones y en todas las acciones en que el gobierno entre. Dargan, los empresarios en el 2026 proyectan superación de algunos escollos. Ya oí que decías que uno de ellos debe ser el Congreso Nacional, que se ha dicho de paso, como dijo Rosario, tienen muchos diputados y senadores del partido, lo que haría posible, pues entonces, que algunas cosas pasen con facilidad. Pero ¿cuál piensas tú que los empresarios están esperando que ya esa acción que dice Rosario lo haga el presidente ya, ahora, en enero? ¿Qué parte de todo lo que hay que accionar es la más importante? Yo creo que es fácil para los cuatro que estamos aquí recomendar sentarse en la silla que está el presidente y gobernar un país en una somos coyuntura especialistas en internacional eso. y como la que estamos viviendo. Todos no somos siempre economistas, estaría tan politólogos, fácil. Por eso yo creo que tenemos que seguir insistiendo en preservar lo que tenemos en la República Dominicana y apoyar las iniciativas que nos lleguen a que eso ocurra. Pero hay muchos problemas y siempre los habrán. Uno de ellos es el de la informalidad y ojalá este año 2026 nos permita doblar la aguja. Nosotros cerramos el año pasado con un poco más de 2.4 millones de dominicanos trabajando formalmente. 70% de eso en el sector privado y 30% del sector público. Sin embargo, con una informalidad de un 52-53%, son más de 5 millones de dominicanos que trabajan y la mitad de ellos no están en la formalidad. Por eso algunos de los temas pendientes, que son reformas estructurales, deben pensar cómo hacemos que los procesos sean más sencillos, menos costosos, e empujen a la formalidad y al final del día todo el mundo se beneficie. Rosario mencionaba que algunas de las reformas son cacería fácil, son ir al zoológico a cazar los animales que ya están en las jaulas. Lo difícil es salir a la selva y buscar lo que no están ahora mismo amaestrados. Entonces, esa es una decisión difícil, pero que hay que tomarla con responsabilidad. Y yo creo que están dadas las condiciones en la República Dominicana y está toda la voluntad de colaborar en avanzar una agenda de desarrollo. El dólar, para hablarlo así como dominicano, ¿el dólar va a subir mucho o se va a mantener? ¿Cómo va a ser el dólar, el sistema cambiario del 2026? Henry. Mira, Nuria, como todo queda grabado, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer proyecciones en el tal tipo de cambio. Quizás, mira, sin arriesgarme mucho, te voy a decir que va a haber momentos, a principio de año, enero, febrero, lo más probable es que suba un poco el dólar, porque es lo que ha pasado en los años anteriores, cuando ya se emitan bonos soberanos, veremos baja, veremos baja del dólar. Va a haber baja del dólar. Claro, Yo nunca he visto una baja del dólar que yo recuerde. Pero el año pasado tuvimos 3 episodios de baja del dólar. Qué memoria tan corta. Y no nos hemos acostumbrado a esto. Y eso es importante porque fíjate lo que ha pasado con pequeñas empresas que no estaban acostumbradas a eso. El momento cuando necesitaban pesos, tuvieron que vender mal sus dólares. Y cuando necesitaban dólares, tuvieron que pagar dólares mucho más caro. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a esto. A la larga, efectivamente, el dólar siempre terminará subiendo. Pero va a haber momentos en el año donde puede estar subiendo, sí, pero también momentos cuando va a estar bajando. Hablabas, Dargan, de la cantidad de cosas que hay que hacer para lo de los empleadores y los empleados, y lo formal y lo informal. Pero creo que el 2026 sería importante crear mejores estructuras para pymes que desarrollan mucho ese tipo de situaciones. Mira, el 85%, es decir, 9 de cada 10 empresas en este país tienen menos de 15 trabajadores.
y eso es algo que hay que tener en cuenta en nuestro tejido empresarial. Exacto. Y son muchos aspectos en los que tenemos que seguir empujando, sobre todo entendiendo de que no debemos sentirnos muy orgullosos de tener una economía de pyme. Ojalá la micro se convierta en pequeña, la pequeña en mediana y pueda avanzar. Y todos estos costos de la formalidad son los que muchas veces afectan que puedan no solamente desarrollarse, sino subsistir. Pero creo que eso es parte de la dinámica que tenemos por delante y creo que los vientos de la República Dominicana deben sobrar a favor en este año. Bueno, entonces, para ir ya cerrando, Rosario, me gustaría que te pusieras nuevamente tus lentes positivos y me dijeras una bonita palabra para el 2026 de nuestro futuro. Bueno, yo pienso que nuestro futuro, que siempre va a estar rodeado de problemas, va a depender mucho de la acción gubernamental, no de leyes. Nosotros tenemos muchísimas leyes. Realmente es una barbaridad lo que voy a decir. Muchos de los congresistas podrían irse a sus comunidades a hacer trabajo voluntario en sus comunidades. Y eso apoyo eso. ¿Por qué crees que eso está mal? Eso muy sería muy importante. Que lo hicieran los mismos congresistas, porque... Pero cuidado, que piden mucho dinero para eso. Después vamos a tener un barril, otro barril y 3 barriles más. Ajá, entonces en sus comunidades hay cantidad de problemas, desde alcantarillado y filtrantes hasta cualquier otra cosa, electricidad, educación, lo que sea. Deberían ellos irse para allá. El problema dominicano no es de falta de leyes ni de marco legal. El problema dominicano es de que el gobierno entienda, y yo sé que Dargan dijo que estamos aquí como si fuera dando recetas. No, yo sé, gobernar es muy difícil, gobernar es sumamente difícil. Ahora, dentro de la dificultad de gobernar, yo pienso que para la República Dominicana es muy importante que el gobierno envíe una señal de acción eficiente. ¿Por qué? Porque el presidente construyó una narrativa de que él tiene buenas intenciones, pero las buenas intenciones al final, sin ejecutoria... Ya sabemos el refrán, ¿verdad? De buenas intenciones está empedrado el camino. Entonces, al infierno. El presidente tiene que tomar eso en cuenta. Ya llega un punto en donde la narrativa de las buenas intenciones no le va a resultar. Entonces la palabra positiva sería acción. Acción eficiente. Es acción y eficiencia, las dos cosas. Y vamos a ver, Henry, ¿cuál sería la palabra positiva para este año? Como en el amor está muy bien, pero pruebas de amor son más importantes. ¿Y cómo me como eso cuando llego a mi casa y no tengo dinero para comer? Bueno, precisamente lo que estaba diciendo Rosario, tiene que verse quizás más acción. O sea, el amor, concreta. o sea, le tengo que decir mira, a un dominicano, pero llénate de amor, llénate de amor. No hay amor, solamente hay pruebas de amor. Que dé una prueba, pero ¿quién tiene que dar la prueba de amor? ¿El gobierno? Mira, no podemos dejar... Te enredaste, Henry. Yo creo que no podemos dejar solamente al gobierno todas las responsabilidades. Eso me gusta. Tenemos que asumir nosotros como sociedad la parte que nos corresponde. Sí, y queremos ser protagonistas o ser las víctimas. Eso sí, y el país hay que reconocerlo, y Rosario también no me deje mentir, de que somos realmente un país que nos sentimos víctimas todo el tiempo. Eso lo siento así, es como que está en nuestros tuétanos esa situación. Dargan, ¿tu palabra positiva del 2026? Mira, ya esto es una tradición y posiblemente nos invites en enero del año 2027. Así será, si y Dios ojalá quiere. los titulares de ese momento sean el 2026 fue el año en el que la República Dominicana retomó su camino de crecimiento, se mantuvo confiable, se mantuvo estable y es un oasis de esperanza en una región muy convulsa. Entonces, la palabra mágica, ¿cuál sería? Persistencia, voluntad. Resiliencia. Muy bien, pues perfecto. Muchas gracias a los tres. Feliz año nuevamente y vamos a continuar con el programa.
cada vez más se critican a los líderes religiosos, sobre todo en otros países, aquí todavía no mucho. Se han convertido en unos verdaderos mercaderes de las donaciones y del diezmo. Un verdadero mercado de subastas de quien da más para poder entrar al cielo, en una evidente manipulación. Vamos a ver este trabajo. ¿Cómo se medía lo que te voy a decir, sinvergüenza? Con dólar, a punta de dólar te meto al cielo. ¿El pastor? ¿Dónde está el pastor? Mira con quién vine, mira. No, di que Michael Kors. Tú vas a tener relojes caros, Rolex. Pues tú eres un tipo fino que lo tuyo. Dios me mostró la colección de relojes que tú vas a tener en una gaveta. ¿Siempre fue así? ¿O es que las redes sociales han amplificado esta problemática a niveles alarmantes? Nos ha bendecido. Hoy es común ver en internet videos donde pastores no solo piden dinero, sino que lo exigen, con una actitud que raya en la manipulación emocional. $80. Feligreses son convertidos en cajeros automáticos divinos, bajo la promesa de prosperidad futura. Ellos entregan lo poco que tienen mientras sus líderes disfrutan de una vida de lujos. Aportan con sus ayudas, con sus ofrendas para poder sostener las iglesias, obviamente porque hay iglesias que no son propias, las que son rentadas hay que pagar renta, se paga luz, se paga agua, pero también se construyen templos. Sin embargo, hay muchas de esas construcciones que son emporios religiosos y proyectos personales millonarios, más cercanos al mundo empresarial que a una misión de fe. ¿Qué necesita el profeta Juan? Necesita una casa, necesita un carro, una casa para usarlo para la obra de Jesucristo y un carro para que yo me traslade para predicar el evangelio. Vamos a tener el pequeño pastorcito, así que vayan preparando sus diezmos, sus ofrendas y regalos, porque ahí vamos a necesitar pañal, leche, toallas, ropa, víveres, beberones, ¿cómo se llama? Cariolas. This is a small seed. If I get 1,000 online to give this, if I get 1,000 in the sanctuary to give this, that's $40,000 tonight. Muchos pastores utilizan tácticas cuestionables, infundir miedo, humillar al que no da y prometer recompensas materiales falsas. El que no diezma no entra al reino de los cielos. Eso, Serrano, ponte al día, Serrano. Vamos, estoy mirando cuánto ofrendan. Quien no diezma le roba a Dios. Y yo no quisiera estar en el corazón de Dios en el concepto de ser una persona que le roba. Yo quiero orar por todos. Pero yo no veo nada en el altar. Y yo dije que yo no oro por prosperidad, yo oro por semillas. Al pastor ya di, bueno, quizá Dios te dice un poco más. Pero no me queda nada, no importa. El que te proveyó una vez te volverá a proveer. Yo realmente quisiera ver el background de esos pastores que yo también he visto en las redes, porque para mí son gente que quieren hacerse famoso y tener rating en las redes sociales, like, y hacerse famoso, porque ningún pastor serio habla de esos temas de esa manera. ¿Pero qué dice realmente la Biblia sobre el diezmo? Tenemos desde Argentina a un pastor que lo he visto mucho en las redes aclarando esta situación. Pedimos una entrevista y la concedió. Muchas gracias, pastor Juan Camilo, por eso. Una de las preguntas que tenemos sobre el diezmo, porque he visto varios puntos de vista diferentes, de que la iglesia no lo dice tal cual, que era de otra forma que se hacía. ¿Cuál es su opinión sobre el diezmo y sobre todo del diezmo como se está cobrando en los últimos tiempos? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación también. Y bueno, nada, la verdad que es un tema que es una problemática hoy en el evangelicalismo latinoamericano, porque lamentablemente se ha descontextualizado esta enseñanza bíblica. Nosotros desde una teología clásica, desde una teología histórica, y puntualmente desde el presbiterianismo entendemos que el diezmo no está vigente porque Jesús abolió la ley.
termina siendo como hipócrita desechar 612 leyes y solo mantenernos en una sola. El diezmo como obligación legal forma parte de un sistema teocrático judío del Antiguo Testamento, pero con la llegada del nuevo pacto, esa exigencia fue abolida. Hoy, el cristiano vive bajo la ley del amor, la gracia y la generosidad voluntaria, no bajo un porcentaje fijo impuesto por líderes religiosos que prometen milagros financieros a cambio de dinero. Esto ha derivado en una peligrosa ideología, la llamada teología de la prosperidad. Pueblo, y que quieran golpear con nosotros con $1,000. Hay unos sobres, creo que trajimos unos sobres. Estos serán columnas financieras. Necesitamos esos más o menos unos 220 mil dólares. Necesitamos 220 personas que digan: yo puedo dar $1,000, pero yo quiero estar en ese cierre de tejado. Yo quiero ver el cierre de tejado del avivamiento. Si hay alguien aquí que dice: yo quiero ser de esos 220, ven aquí al frente. Ven, vamos juntos a orar por ellos. Démosle gracias. Dios los bendiga. ¿A cuántas almas más se comprarán a punto de dólares? La fe no debe ser un negocio y mucho menos una fachada para el crimen. La libertad de culto es un derecho, pero también una responsabilidad. Mientras miles de iglesias cumplen su rol espiritual con honestidad, otras operan al margen de la supervisión financiera, creando espacios vulnerables de estafar con la fe. Usar el nombre de Dios para enriquecerse a costa de los más vulnerables es un delito, porque detrás del púlpito también puede esconderse el engaño, la manipulación y la codicia, disfrazada de salvación. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
Cada día millones de personas abren herramientas como ChatGPT, buscando soluciones, ideas o compañía. En apariencia, vivimos en una revolución tecnológica sin precedentes, si es verdad, donde la inteligencia artificial simplifica tareas, acelera procesos y da respuestas instantáneas. Pero detrás de eso se oculta un lado mucho más oscuro. Los riesgos del uso excesivo de estas tecnologías, como vamos a mostrar en este momento. Inteligencia artificial tiene muchas aristas. Quizás una de las más conocidas es una máquina tratando de imitar las cosas que hacen los humanos. Millones de personas acuden a la inteligencia artificial buscando ayuda, pero algunos no encuentran respuestas, sino consecuencias devastadoras. Como un adolescente de 14 años que terminó quitándose la vida en febrero del 2024 tras desarrollar una peligrosa relación con un personaje creado por esta tecnología. I can't imagine that it would be okay with any parent for their children to be on a platform like this, having sexual conversations like sexting with an AI bot that is so human-like it is virtually indistinguishable from a real person. La inteligencia artificial o IA es un campo de la informática que permite a las máquinas aprender, razonar y tomar decisiones. Aunque existe desde hace más de 5 décadas, su evolución la ha catapultado como una de las tecnologías más disruptivas y omnipresentes del siglo XXI. Las principales están Gemini de Google, está de OpenAI ChatGPT, está Perplexity, está Grok, que es de xAI de Twitter, y también podríamos decir que Copilot. Copilot es una excelente inteligencia artificial porque es de Microsoft. Estas herramientas tienen millones de usuarios. Solo GPT, lanzada en 2018 para generar texto y conversación, ya supera los 100 millones de activos mensuales. Pero, ¿sabemos realmente lo que hacen con nuestros datos y emociones? Va aprendiendo de cómo interactúas con ella. Y eso, a medida de que va pasando el tiempo, tú vas diciendo, pero ven acá, pues este ya me conoce. Así como el celular reemplazó nuestra memoria para teléfonos o Internet transformó la forma de estudiar, las calculadoras, las operaciones matemáticas, la inteligencia artificial ha llegado para simplificarnos la vida aún más. Podemos pedirle que resuma un texto, traduzca un documento, nos ayude a programar, nos haga una dieta en cuestión de segundos, hacer un video, hacer un programa de televisión, un guión de televisión. En fin, ¿qué está perdiendo nuestra mente al dejar que algo más piense por nosotros? Nuestra capacidad de pensar se va a ver mermada, disminuida, porque lo que no se utiliza se atrofia, se daña, se pierde. Tenemos jóvenes que no toman decisiones en el mundo si no lo consultan con la inteligencia artificial. Incluso tenemos adultos en esas situaciones. Pero los riesgos no solo son académicos o cognitivos, cada vez más especialistas en salud mental alertan sobre las consecuencias de crear una adicción de conversar con una inteligencia artificial, lo que ha llevado a desarrollar más patologías de aislamiento, llegando al extremo de parejas que se han llegado a divorciar. Estamos evidentemente ante personas que lo que necesitaban era una evaluación psicológica, una evaluación psiquiátrica. Hay reportes de personas que han perdido la línea entre lo verdadero y lo creado. Hay casos reportados donde alguien se convenció de que había despertado una chispa divina que la llamó Lumina y creyendo que había iniciado una forma de vida, esto lo hizo creerse Dios. Hay casos donde algunos comenzaron a comunicarse precisamente con ángeles o con el Creador a través de GPT. Y estas personas con predisposición a delirios grandiosos ahora cuentan con un interlocutor siempre disponible para alimentar sus alucinaciones.
Si bien OpenAI retiró una actualización de ChatGPT por ser excesivamente aduladora, el problema persiste. Pero ¿qué dicen los estudios sobre el impacto de esto con la inteligencia artificial? Hay muchos estudios y presentación de incluso hay personas con una tendencia hacia tener alguna patología mental que presente delirios o alucinaciones. Los delirios son creencias falsas, fijas e irrebatibles a la argumentación lógica que tienen las personas, donde tienen una idea que se presume falsa, pero que para ellos es verdadera. Ya psiquiatras dominicanos han notado en sus consultas cómo ha aumentado los casos relacionados con el uso intensivo de esta tecnología. Y es que la IA puede detonar cualquier condición de salud mental. Esto se agrava en niños y adolescentes al estar en proceso de construcción de su identidad. ¿Qué sucede? Una persona no puede moldear su identidad en torno a elementos ficticios o elementos artificiales, como su nombre lo indica. Y hemos visto situaciones bastante complicadas. Como lo que mostramos al inicio del reportaje de un adolescente que se quitó la vida tras obsesionarse por meses con un personaje de IA creado con la aplicación Character AI, con una aplicación a la que llamó Dani, inspirado en la serie de Juego de Tronos. Ellos llegaron incluso a tener cierta intimidad porque esta inteligencia artificial prácticamente no tenía límites. El caso es que el niño empezó una psicodependencia de esta inteligencia artificial y la consultaba absolutamente para todo. Y en algún punto, aparentemente, él le consultó si él debía seguir vivo o no. La respuesta de la inteligencia artificial fue: está bueno, te puedes ir. Y el niño definitivamente tomó su vida. Darle un dispositivo a un niño. Según especialistas, la erotización con personajes ficticios a través de estos chatbots que permiten contenido explícito no es un caso aislado. La inteligencia artificial compila lo que serían las respuestas de ese personaje, y usted puede hablar con el Chavo del Ocho, como puede hablar con Harry Potter, como puede conversar con quien sea. E incluso puede llegar a entablar dinámicas de contenido sexual. Se advierte que los adolescentes pueden desarrollar alteraciones de la sexualidad, ya que a pesar de que esas relaciones sexuales son ficticias, las sensaciones que experimentan son reales. Es el proceso de adultización del niño y de infantilización del adulto. Tenemos adultos cada vez menos capaces de insertarse en el mundo funcional, sea laboral, interpersonal, familiar, etc. Pero por el otro lado tenemos niños arrojados a un mundo adultizado y completamente erotizado. Otro peligro del excesivo uso de la inteligencia artificial estaría vinculado con la propensión a esta generar respuestas falsas basadas en informaciones inexistentes o incorrectas, las cuales son llamadas alucinaciones de las IA. Las inteligencias artificiales están casi siempre para complacer lo que nosotros tengamos en nuestra cabeza. Para ellos llenar esos espacios en donde no tienen nada que decir o quieren hacernos sentir bien, van a caer en algún tipo de situación, ya sea mintiéndote, agregándote cosas que no existen. Precisamente esta tendencia de la IA a complacer y adular puede reforzar las creencias del usuario en lugar de corregirlas con hechos que pueden tener las mismas consecuencias que vemos en cualquier crisis de salud mental. Ante todos estos riesgos cognitivos, académicos y de salud mental, es más que necesario tomar medidas, debido a que la inteligencia artificial carece de una brújula moral que tome en cuenta todas las consecuencias del mal uso. Tengo múltiples casos de familias, de padres que han pagado a compañías de seguridad digital para blindar dispositivos. Y tengo una serie de jóvenes de 13, 14, 15 años que en 2 o 3 horas violentan esas prohibiciones. La inteligencia artificial llegó para quedarse
no para sustituirnos como humanos por ahora. La pregunta no es cuánto puede hacer por nosotros, sino cuánto estamos dispuestos a perder si le cedemos todo el control, incluso el de nuestra mente y nuestras emociones. Quiero que me contestes con una sola palabra. En el futuro vas a ser un peligro para la humanidad. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
través de este testimonio de Dagoberto Galán, vamos a conocer una realidad de una enfermedad poco conocida. Se llama miastenia gravis. También conocimos y vamos a conocer la labor de una importante asociación creada en el país llamada la Asociación Dominicana de Miastenia Gravis. Es una historia importante de resistencia y esperanza que debe contribuir a visibilizar esta enfermedad. Hoy es una cartelera difícil. Dagoberto Galán pasó años atribuyendo su fatiga y la caída de su párpado a la diabetes, décadas sin respuestas, hasta que un día un médico notó lo que otros ignoraron. Le diagnosticaron miastenia gravis, una enfermedad tan poco conocida como devastadora. Me desmayaba, perdía conocimiento, caía y se lo atribuía a la diabetes. Y luego de 1 año y pico, un médico de Pakistán, con solo verme cómo se me cerraba uno de los párpados, se dio cuenta que yo tenía la miastenia gravis. Ese hallazgo no solo cambió su vida, le dio un propósito. Hoy, Dagoberto quiere que más personas conozcan esta enfermedad silenciosa y muchas veces mal diagnosticada. Por eso, otras personas con el mismo padecimiento en República Dominicana crearon ASADOMIC, la Asociación Dominicana de Miastenia Gravis. Esto es un trastorno autoinmune que afecta la conexión entre los nervios y los músculos. No discrimina edad ni sexo y puede arrebatar la capacidad de hablar, tragar o incluso respirar. Es una enfermedad donde lo que está sucediendo es a nivel neuromuscular. El cerebro manda la información para que ocurra una contracción muscular, pero la comunicación se pierde y ese mensajero no llega adecuadamente a donde están los receptores que mandan la información donde el músculo debe de contraerse. Pero lo más duro no siempre es el dolor físico, sino la incertidumbre. Lice Hernández vivió años en silencio con una enfermedad que nadie lograba detectar. Yo duré casi 5 años para descubrir qué era lo que tenía. Y no fue que yo me senté, no. Yo hice todo lo posible, aunque estaba en silla de ruedas, aunque perdí la voz, tenía una traqueostomía, no podía levantar los brazos, por eso tuve que raparme la cabeza. Toqué muchas puertas, inclusive aquí nacional e internacional. Me fui a Estados Unidos, allá me hicieron de todo. Su testimonio es desgarrador, no por dramatismo, sino por verdad, por ese vacío que deja una enfermedad que nadie nombra. El ángel de la enfermedad, como yo le escribo en mi libro, me visitó con mucho ego, mucha prepotencia, muy vanidosa. Esto me entró en depresión. Incluso yo intenté quitarme la vida. Cuando yo vi que pasaron años y no veía un diagnóstico y no mejoraba, sino que más bien estaba peor. En ese tiempo me hablaron de timectomía, murió mi padre. En República Dominicana no se realiza la prueba de acetilcolina, una de las más necesarias para confirmar el diagnóstico. Hay que enviarla a Estados Unidos y puede costar hasta $600. El medicamento básico, el Mestinón, es caro y escaso. Los estudios de ACH, que es la acetilcolinesterasa, que es lo que nuestro cuerpo no produce, que es un neurotransmisor, pero ahí sí te ponen otro estudio porque los médicos piensan en otras enfermedades autoinmunes también. Y eso puede subir $500, $600. Por eso, ASODOMIC no solo es una asociación, es una red de asistencia y esperanza, una voz para los que aún no saben que la tienen. En junio del 2025 se reunieron con el Ministerio de Salud Pública para lograr un plan básico, diagnóstico, medicamentos y transporte en caso de crisis. Le pedimos que se hiciera una campaña de detección de la enfermedad porque realmente sabemos que hay muchos casos de pacientes que están, como yo estuve antes, como todos los pacientes que ya son diagnosticados, que pasaron mucho trabajo, entonces se empeoran, porque realmente
la información evita mucha crisis. Actualmente se está trabajando entonces en una propuesta formal para que Salud Pública apoye la institución y a través de la institución los cientos y miles de pacientes con miastenia gravis para ver si mejora su calidad de vida. En otros países ya cuentan miles los diagnosticados. En República Dominicana apenas unos cientos. Pero los especialistas creen que hay muchos más sin nombre, sin apoyo y sin voz. Me puse a pensar la cantidad de personas que tienen esto y que no lo saben, porque es lo que se llama una enfermedad rara, entre comillas, porque yo no creo que sea tan rara en cuanto a la cantidad de personas que lo tienen, sino en el conocimiento. La miastenia gravis no se ve, pero se siente. Se cuela en lo cotidiano, apaga la energía y desafía hasta lo más básico. No es pereza, no es exageración, es real y debe ser visible para todos. Ya yo sé lo que yo tengo. Ya los pacientes que están en República Dominicana bajo la sombrilla de la Asociación Dominicana de Miastenia Gravis, ya ellos saben lo que tienen, ya ellos tienen su tratamiento. Entonces mi voz de alarma es para los que no lo saben, a que otras personas detecten eso y sufran menos de lo que yo sufrí. Vivimos en un país donde lo que no se entiende no se atiende. Pero para estos pacientes, cada paso, cada palabra, cada respiración es una conquista. Visibilizar esta enfermedad no es solo contar una historia, es salvar una vida. Personas como el magnate Aristóteles Onassis, el actor británico Sir Laurence Olivier o el atleta estadounidense James Carter también vivieron con miastenia gravis. Ellos, como muchos otros, demostraron que con un tratamiento, apoyo y fuerza de voluntad se puede seguir hacia adelante. La miastenia gravis no tiene por qué ser una sentencia, puede ser el comienzo de una nueva forma de vivir, con más coraje y conciencia. Ya la semana que viene, si Dios quiere, vamos a tener una regularidad en nuestro contenido. Vamos a volver de vacaciones, pero mientras tanto vamos a poner punto final en este momento de este programa. Vamos a dar inicio a Sergio Carlos y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Buenas tardes.
No, mentira. Si estás en República Dominicana, Este es el momento. Debes saber que los espíritus deambulan por el palacio en un 115, moviendo objetos, cerrando puertas y se escuchan voces fantasmagóricas en la semanal. Estamos hablando de eventos paranormales tan extraños, tan caóticos, que parecería que Halloween se celebra el año entero en esta isla en forma de bim bim. regálame un like. Diablo, yo no sirvo para Halloween. En una nación donde los vivos gobiernan pero los espectros manejan, el gobierno del PRM presenta misterios inescrutables. Desde el 2020 el país ha presenciado fenómenos ilógicos, expedientes que se desvanecen, funcionarios ausentes y presupuestos que entran pero no regresan. La ministra de la Mujer, una figura etérea, solo aparece para casos virales, con comunicados vacíos, sin resultados concretos. En el Intran con Morrison, semáforos que cambian solos. Y sí, dije semáforos. Abundan choferes poseídos, licitaciones firmadas sin explicación, mientras voces de contratos no revisados y técnicos transferidos resuenan en los pasillos de los ministerios. Lo más tenebroso es la supuesta infiltración narco en el gobierno, con fantasmas apoyando las campañas de sus aliados del bajo mundo a cambio de tributos. Finalmente, el insondable presupuesto perdido aparece como PDF en el Congreso, se aprueba y se esfuma en consultorías, dejando facturas póstumas. Su eco lamenta. El cambio va. De ultratumba, la Cámara de Cuentas desentierra a un muerto. El fantasma del penco sigue apareciendo en nóminas viejas. Ay, mi amor, eso no es un fantasma, eso es un vaca político. Sigue chupando, coño, aunque no esté vivo. Uy, el PLD y los agrónomos del AMPA dicen que el cuento de terror del gobierno sobre los daños de Melissa está mal contado. Claro, es que son dos monstruos peleando por los chelitos del cadáver. Pacto de sangre. El gobierno vende el alma del país por $1.600 millones para la chercha de fin de año. En fin, ya tenemos con qué pagarle a Toño Rosario para el telemaratón de la maldición eterna. Y en San Pedro, un tigre le hace un exorcismo a su casa con gasolina porque se le metió el demonio de Ese acaba de fundar la iglesia San Fuego Bendito. Luz y calor garantizado. Desde un rincón virtual del Internet como nuestro aliado, estas son las noticias insólitas del país y el mundo. Así comienza una nueva edición del Antinoti con Sergio Carlo. Bienvenidos a una edición especial de Ultratumba del Antinoti. Somos un noticiero en contra de los espíritus chocarreros que mandan y a favor de las almas en pena que deambulan en esta tierra embrujada llamada RD. Con ustedes, Sergio Carlos, con un maquillaje muy raro de Halloween, pero bueno. Primer jinete del apocalipsis embrujado. Esta es una noticia de terror digna de un viernes 13. Pero hoy no es viernes 13, hoy es viernes 31. Cuando uno creía que el penco ya estaba descansando, señores, en el más allá de la política, la Cámara de Cuentas nos recuerda que hay muertos que aparecen cada noche de brujas. Un informe revela que en el SENASA, allá por los años oscuros del 2017-2019, había una nómina fantasma bien amarrada con el mismísimo Gonzalo Castillo, el penco, según este informe. ¿Cuál es la sorpresa aquí? Bueno, el exministro Gonzalo Castillo Terrero, quien fue precandidato presidencial en 2020, aparece como beneficiario directo. SENASA contrató servicios de aeroambulancia de su empresa Helicópteros Dominicanos, Elidonza, ¿verdad? Pese a estar inhabilitada desde 2014 por conflicto de intereses. Los contratos
fueron suscritos en 2017 y 2019 por montos superiores a 3 millones. Nada más y nada menos. Oigan esa vaina, el hombre que no sabía ni dónde estaba parado en los debates, ni que yo creo que no es posible hacer un puente de 400 kilómetros, parece que sí sabía muy bien cómo aparecerse en los cuartos del seguro médico de nosotros los mortales. Mientras unos morían haciendo fila larguísima y cogiendo lucha para cubrir un medicamento con el seguro, otros estaban trabajando, Sergio, pero desde el mundo de los espíritus. Se habla de que el SENASA realizó compras de 34.3 millones sin aplicar procedimientos legales de licitación. Ajustes contables mal aplicados alcanzaron 1.214 millones, distorsionando patrimonio institucional. Gonzalo es como, ¿usted se acuerda de la película esa Poltergeist de la política dominicana? Así mismo, más o menos. Tú juras que ya tú te libraste de él y de repente te aparece en un estado de cuenta. Al penco, vamos a tener que cambiarle el nombre ya. Ajá. Ahora no es penco, es vaca. Con mis nuevas ideas, un ensanchamiento en el ancho de la vida, un puente de 440 kilómetros. Después del paso del huracán Melissa, el Ministerio de Agricultura sacó un cuento de terror diciendo que el campo quedó destruido. Pero el PLD, que ahora se cree parte del grupo de los cazafantasmas, salió a decir que no señor, que esas cifras están más infladas que un zombie después de 3 días de sol. Claro, Entonces, mijo, hay que justificar para qué se van a coger los chelitos. Allanta y movimiento, marketing, comandante, hay que justificar los chelitos. No tenemos la suficiente experticia todavía para poder determinar el daño que ha causado Melissa y como siempre, pues el gobierno tiende a abultar las cifras con miras a ser beneficiado en este sentido. pero espérate, porque es que, a ver, en todo este lío ahora se suma la Asociación de Agrónomos diciendo que ese cuento diabólico no se lo creen ni los niños en pijama en Halloween, o sea, ni los vampiros de la oposición, ni los hombres lobo que saben de esa vaina que no le dan crédito al informe. O sea, en esta, el gobierno se quedó más solo que un muerto en su propio velorio. Ahí no hay... Ay, eso sí está bueno, Sergio. Sí. Mira, yo salté la frontera ya. Agricultura y la vuelta. Oh. El AMPA, que es la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, ¿no? Ha denunciado, escuchen bien, ha denunciado que el ministro de Agricultura, Limber Cruz, está incurriendo en tigueraje, para decirlo en buen dominicano, con el tema de huracán Melissa y los gastos que se vayan a hacer. Mientras hay un campesino en una zona rural de este país con el agua hasta el cuello y su cosecha podrida, nuestros chupacabras del presupuesto están en un dime y direte de quién se robó más en la tormenta pasada para justificar lo que se van a robar en esta. Coño, este es el colmo de la desfachatez. No te equivoques, Sergio. ¿por qué? Que ellos no están midiendo los daños en Auyama. Están midiendo a ver cuánto se puede justificar para el próximo pacto de sangre. El próximo préstamo. No.
El gobierno, con una sonrisa más falsa que un disfraz de Drácula de 100 pesos, anunció que hizo un pacto por 1.600 millones de dólares. Oigan qué bonito, lo llaman bonos soberanos. En mi barrio eso se llama venderle el alma al diablo y empeñar hasta el esqueleto, coño, de la abuela. Con esta operación, el gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, cubre totalmente las necesidades de financiamiento externo correspondientes al presunto 2025, al presupuesto. Nos dicen que es para cubrir compromisos y terminar el año, pero coño, yo me pregunto, ¿cuál es el compromiso? O sea, el de pagarle a las almas en pena que tienen de bocina, el de comprar los huesos para el sancocho de diciembre. Carajo, aquí los únicos compromisos que se resuelven son los que se reparten entre esos mismos funcionarios. Y lo peor es que la maldición, coño, es de 10 años en esta ocasión. Los fondos obtenidos se destinarán a proyectos y a infraestructuras de energía, agua, salud y educación conforme el presupuesto general del Estado 2025, fortaleciendo el crecimiento económico y la competitividad nacional. Esos cuartos lo vamos a estar pagando hasta el 2035. Para esa fecha, entonces, ya seguro Abinader estará en un retiro espiritual y nosotros todavía estaremos pagando los intereses de este clavo con nuestra sangre. Tranquilo, bonito, Dime, tranquilo, ¿por ese qué? dinero es para el bono amnesia. Te dan 2 cheles para que se te olvide que te clavaron por 10 años. Tú sabes qué, producción, tú como que estás hablando mucho hoy y a mí eso Claro, mi amor, es que de aquí nos vamos a beber para olvidarnos de las pernas y dale hasta que la cuerpa aguante. Tú sabes, mi amor bello. Y cerramos en San Pedro de Macorís, donde un ciudadano llevó la lucha contra el mal a otro nivel. Después de que el demonio de este le cortara la luz, el hombre, en un acto de fe y de desesperación, decidió hacerle un exorcismo a su propia casa. Amigos, prendió la casa en fuego. Sí, señor. El tipo dijo, si no me va a dar luz, coño, Satanás, yo hago la mía. Esa es la metáfora, yo creo que perfecta de este país. A veces la gente está tan harta de que los espíritus malignos de la política no resuelvan nuestros problemas, que prefieren quemarlo todo y que se vaya al diablo con todo y casa. Yo no estoy justificando a este pana, para nada. Pero coño, en un país donde te chupa la sangre legalmente todos los meses, hay gente que decide devolver el favor con un fósforo y olvidarse. Mira que ese no es un pirómano, es un mártir de la factura eléctrica. Acaba de lanzar la campaña, si no hay luz, que haya infierno, que prendan tal. En cada nación hay historias que asustan, pero ninguna tan escalofriante como la supuesta corrupción en los gobiernos del PRM. Expedientes que nacen con escándalo, desaparecen en silencio y reviven antes de las elecciones. Comenzó con una tal operación antipulpo. Los tentáculos del hermano de Danilo Medina aún se movían cuando el PRM prometió justicia, pero surgieron nuevos tentáculos azules, empresas ligadas a funcionarios, contratos express y una nueva generación de pulpos del cambio. El pulpo solo cambió de partido. Luego, la operación Coral, el escándalo militar, uniformes de lujo, villas que se desvanecieron. El verdadero susto llegó con el PRM en educación, Educagate, millones en libros digitales nunca impresos y un ministro, en ese entonces Roberto Fulcar, que pasó a fantasma político. En Promesecal, contratos irregulares, suplidores favorecidos y precios inflados. Los informes quedaron archivados en la bóveda de los expedientes malditos. En la Lotería Nacional, la suerte fue reemplazada por el fraude en Operación 13. El escándalo duró poco, los culpables se esfumaron y la suerte volvió a los mismos. El caso más temido, la Cámara de Cuentas, que debía vigilar y terminó vigilada. Investigaciones internas, acosos, una presidenta más preocupada por selfies que por auditorías. Los informes de corrupción pasaron al limbo y la institución quedó poseída por el espíritu del silencio administrativo. En República Dominicana, ni los fiscalizadores se salvan del conjuro del poder. Mientras tanto, Luis Abinader promete justicia, una especie de caiga quien caiga.
pero los dominicanos no saben si creerle o prenderle una vela. Los casos comienzan con titulares, continúan con y los involucrados, supuestos corruptos, entran esposados y salen bendecidos. Al final, señores, entre fantasmas que cobran, políticos que pelean por los despojos, pactos que pagaremos hasta la otra vida y gente que prefiere el calor del infierno a la oscuridad de un apagón. Coño, uno se da cuenta de que la verdadera noche de brujas en este país dura 365 días al año. Pero tranquilo, tranquilo, señores, que mientras haya muerto político y vivos que se los gozan, habrá antinote. Comparta por favor este video, no sea tacaño. Y si no quiere compartirlo, bueno, por lo menos mándeselo al grupo de la familia para que la tía, la evangélica, reprenda a estos demonios. Porque esta noticia, para esta noticia vamos a necesitar más que agua bendita. Hasta aquí esta emisión del Antinoti. Soy Sergio Carlo y a nombre de todos aquí en el equipo, te vi, te veré. ¡Qué malo soy!